Stephanie, buen Bien, día, ¿cómo saludos a estás, todos. Alejo? Y surge de una consulta de un padre. Dice, Sí, bueno, padre que debe pagar la cuota alimentaria, ¿no? sí, Dice, bueno, resulta que este año el hijo termina el colegio y bueno, hay otros gastos, hay recepción, sí, viaje de egresados, etcétera. Y él dice, la pregunta de él es, ¿tengo que pagar también eso? claro, claro, exactamente. ¿Y tiene que pagarlo? Vamos a decir, primero vamos a afirmarlo que sí, Sí. y ahora vamos a justificar por qué. Nosotros en general consideramos a la cuota alimentaria, como una obligación que tiene que aportar cada uno de los Ujú. progenitores. A veces se cumple en especie, aportando el cuidado personal. Fundamentalmente lo cumple el progenitor con quien el chico convive. Y el otro progenitor, el que no convive, por lo general hace aportes en dinero. Para saber cuánto es el aporte en dinero, por lo general la legislación establece cuáles son los rubros que se tienen que cubrir con esa cuota, entre los cuales tenemos educación, esparcimiento, salud, vivienda, etcétera. Todo eso que venimos hablando varias veces en el programa integra la cuota alimentaria. Pero van a haber gastos que cuando se determina judicialmente la cuota, sea por un acuerdo o por una sentencia de alimentos, no van a estar contemplados dentro de esos rubros que integran la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque el chico crece, porque tiene cuestiones o necesidades puntuales o necesidades estacionales. Por ejemplo, ahora estamos en el inicio del año escolar. Sí. Todos los que somos padres, este día de hoy comenzaron nuestros chicos la escuela, y por lo general vos de manera previa a ese inicio del año escolar tenés gastos que haces solamente en el inicio del año escolar. Por ejemplo, tenés que comprar una mochila nueva, uniforme nuevo, zapatos, útiles. Son todas cuestiones que se dan de manera estacional en determinado momento del año. Pero dentro Entonces, de todo son habituales, vamos, sabe que todos los años va a empezar el pero no colegio. todos los meses. Entonces vos, por ejemplo, no Claro, le vas a comprar el uniforme escolar al todos chico los todos meses. los meses. Con lo cual no podrías pretender que una cuota que se establece teniendo en cuenta gastos que son ordinarios, es decir, los gastos de comida, alimentación, etcétera, se solventen además los gastos que son extraordinarios. Entonces, por lo general, lo que se hace es establecer que cuando existen gastos extraordinarios, estos se sufragan o se aportan en un 50% cada uno. Por ejemplo, lo propio, lo ideal es que cada progenitor aporte la mitad de los gastos, supongamos de inicio escolar. Vamos al caso puntual que vos me planteabas. Imagínate un chico que está en su último año, supongamos de la secundaria. Sí. ¿Qué gastos nosotros extraordinarios o por fuera de la cuota prevista vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, el viaje de estudio, vamos a tener los aportes que hay que hacer para la fiesta de recepción, que son gastos no menores, o sea, son Claro, bastante complejos. son el buzo, los chicos el último año tienen también diferentes Exactamente, que actividades lo que gastás para el sí, último primer día del sí, año, el buzo de la promoción, volvemos al punto, el tema del viaje de estudio, el claro, tema de la recepción, que hoy es carísimo sí. y se pagan cuotas. Entonces, en general esos gastos no están contemplados dentro de la cuota ordinaria, por lo tanto deben ser sufragados en partes iguales como cuota extraordinaria. Imaginemos que se dan estos gastos y el progenitor dice, no, mira, arreglate con la cuota que yo te estoy pasando, para eso te pago. Esa es la De ahí tenés clásica. que administrar todo. Bueno, ¿cómo vos tenés que hacer o cómo haría la madre o el padre que tiene el cuidado de sus hijos, que recibe la cuota, para reclamar esos gastos? Si no hay voluntad de pago por parte del otro progenitor o tienen esta respuesta que, bueno, prototípica que yo les estaba mencionando, pueden plantear judicialmente lo que se llaman incidentes de alimentos extraordinarios. En esos incidentes, que son como mini expedientes que van adosados al expediente principal de alimentos, vos planteas justamente al juez que tenés este gasto nuevo, extraordinario, y que no podés cubrirlo con la cuota ordinaria porque de algún modo estás administrando gastos ordinarios con Claro, eso. con eso Entonces tenés que justificar la extraordinariedad, vamos a decir, de ese gasto para poder acceder a una sentencia que determine efectivamente que tenga que pagarse ese gasto extraordinario y en qué medida.
Ujú. ¿Y se paga 50 y 50? Por lo general, lo propio, la solución salomónica es el pago del 50% cada uno. Pero puede suceder que quien administra la cuota, si quien convive con el chico, no tenga posibilidad ni de pagar el 50%. No tenga ingresos, o sea, menos. Exactamente. Entonces, el juez evaluará el porcentaje de aporte que va a realizar cada progenitor, o si el progenitor no conviviente, en definitiva, es quien tiene que sufragar la totalidad de ese gasto extraordinario. Por lo general, cuando nosotros hablamos de gastos extraordinarios, lo podemos asociar también con gastos puntuales de salud. Supongamos un chico que necesita hacerse un tratamiento de ortodoncia, que también es bastante caro, entonces por lo general eso no está previsto dentro de la cuota ordinaria, o tenga algún problema de salud puntual que implique una erogación superior a la que está integrada en la cuota ordinaria. Bueno, en este caso llegamos a un acuerdo, digamos, pero ¿y si no el aportante de la cuota dice no puedo, Sí. o no quiero? Son Sí. cosas diferentes igual, ¿no? Pero si no puede, ¿qué se Sí, hace? Y si no quiere, ¿qué se hace? En general no quiere. En general no quiere. Entonces, cuando vos vas a la discusión judicial, tenés que plantear justamente esto, de que existe este gasto, que no es un gasto superfluo, porque nosotros decimos, Claro. bueno, que no viaje entonces, o que no tenga su recepción. Olvídate. Y en realidad, digamos, esto, insisto, no es una cuestión, es una cuestión que hace la vida social de tu hijo y de la formación integral. Entonces, muchas veces ese gasto puede considerarse como un gasto necesario, justamente porque tiene que ver con una necesidad puntual del chico. Entonces, por lo general, estas incidencias terminan determinando de que efectivamente tiene que sufragarse ese gasto, pero lo interesante es en qué medida. Porque, reitero, el juez te puede plantear de que vos pagues el 50% de ese gasto, o te puede plantear que pagues mucho más, o hasta inclusive el total, si la persona que administra la cuota alimentaria no tiene posibilidades económicas de sufragarlo, ¿no? Y es lo mismo, acá me preguntan si estos gastos extraordinarios o alimentos extraordinarios son lo mismo que gastos extra. Digamos, en algunos casos se los asimila, yo los discriminaría, o sea, yo los separaría. Porque vos tenés gastos extras, por ejemplo, lo que hablamos hoy, es un ejemplo nada más, pero el buzo de la promoción. Claro. Y vos decís, bueno, es un gasto extra, sí, es extra, quizás no claro. estaba dentro del plan, pero no es un gasto extraordinario propiamente dicho, porque, a ver, el chico no es, digamos, no corre peligro su integridad psicológica el no tener el buzo o tenerlo más tarde. No sé. Sí, depende del caso, claro, pero digo, sí. En cuanto a la importancia, si vos tenés que plantear, por ejemplo, un gasto de salud, y sí, es necesariamente extraordinario, pero vos no podrías identificarlo con un gasto extra. Probablemente un gasto extra sería, bueno, el niño está, o el chico está por hacer una actividad extracurricular, en vez de ir a la escuela de fútbol A, se inscribe en la escuela de vóley B, que queda un poco más lejos, y entonces le va a salir un poco más caro el Uber o el transporte. Claro. Entonces eso sería un gasto extra propiamente dicho, ¿no? Y que va a ser todos los meses. Exacto. Cuando hablamos, o sea, eso serían, estamos dando ejemplos quizás, como dijiste, no sé si banales, un poco superfluo, que uno puede decir, sí. Bueno, sí, es un viaje, pero cuando hablamos aparece un gasto o un... Sí, gasto médico, por ejemplo, sí, ¿no? De salud. De salud, no sé, o los audífonos, anteojos, sí, esas cosas que no está contemplado y que puede aparecer de pronto. Sí, digamos, a cualquiera, ¿no? Le puede tocar. Eso que es extraordinario. Eso es un gasto extraordinario, pero por excelencia, porque es algo que vos no puedes prever. O sea, vos no puedes prever que la persona, que el alimentado tenga una necesidad puntual de salud. Surgió, le descubrieron que tenía una problemática X y tiene que irse a Buenos Aires para un tratamiento o para un diagnóstico específico. Ese es un gasto que vos no lo tenés contemplado dentro de los gastos ordinarios. Los otros, que son más previsibles, como los del inicio del año escolar, vos los tenés contemplados, pero no sabés cuánto va a ser. Entonces, de ahí surge que pueda identificarse también como extraordinario, ¿no? O el viaje a estudios, o la recepción, vos sabés que la va a hacer, pero no sabés cuánto va a salir, cuándo en definitiva va a ser, entonces por eso se computan como extraordinarios. Pero el gasto
extraordinario o los alimentos extraordinarios propiamente dichos, por lo general pueden identificarse, como decíamos, con gastos de salud puntuales, ¿no? ¿Y esto necesita una aprobación judicial? Cuando no hay acuerdo entre las partes, por lo general lo que se busca es que las partes convengan esto, es decir, mira, gasté tanto en el uniforme, pasame la mitad. En la mayor parte de los casos eso funciona bien, pero cuando no llegan a digamos, a un acuerdo, a un convenio, puedes judicializarlo, porque puede suceder que vos tengas gastos específicos, reitero, extraordinarios, que no los puedas solventar en su totalidad y no te va a quedar otra vía que la del reclamo judicial para que establezca efectivamente la obligación, ¿no? Y Alejo, vamos a escuchar las noticias un poquito y después retomamos esta charla con el doctor Alejo Ceró, especialista en temas de familia. Estábamos hablando, en este caso, de alimentos extraordinarios, como puede ser el viaje de egresados de los chicos. Así es. Y las diferentes posibilidades que tienen las personas que reciben la cuota alimentaria como para reclamar estos gastos alimentarios. Hablábamos de que los gastos de médicos, por ejemplo, son los más comunes. Los más comunes y los más específicos en relación a su carácter de extraordinario, ¿no? Claro, y bueno, y vamos a hablar también, siempre vemos ejemplos en fallos diferentes, ¿no? En el resto del país, por ejemplo, que cuando no el demandante, el que paga, ¿cómo se lo dice? El alimentante, bueno, o no puede o no quiere, o hay veces usa estrategias, por ejemplo, no renuncia y después sigue cobrando el negro, bueno. Rehúye el cumplimiento de la obligación alimentaria. Bueno, hubo un fallo en Corrientes, creo que fue, un fallo inédito, que el alimentante paga con la boleta de la luz también la cuota alimentaria. Exactamente. O sea, que tiene que pagar el total de esa factura y ahí se le descuenta la cuota alimentaria. Exactamente, se computa. En ese fallo, muy interesante, como vos lo decías, lo que hace la jueza del expediente, al acreditarse un incumplimiento reiterado, injustificado, hasta te diría malicioso del pago de la cuota alimentaria, lo que hace la jueza es establecer que la cuota alimentaria se va a percibir a través de un descuento específico que se hace en la boleta de luz eléctrica, o sea, de energía eléctrica, que le llega al progenitor alimentante, es decir, que para poder cancelar esa boleta tiene que pagar no solamente el consumo, sino también lo que se incorpora a la boleta con carácter de cuota alimentaria. Esto para garantizar que se realice efectivamente el pago, entendiendo que es una manera de coerción, digamos, necesaria para lograr este cumplimiento de la cuota alimentaria fijada para hijos menores de edad. Probablemente en ese caso la boleta de luz eléctrica llega a nombre del alimentante, entonces efectivamente vive en un domicilio al cual se le provee energía eléctrica por parte de la empresa prestataria, por lo tanto va a tener que pagar sí o sí el monto para no quedarse sin luz, digamos, básicamente. Claro, entonces, lo que se busca es que no se rehuya el pago. No es que puede discriminar, dice, no, pagame, cobrame, pagame el monto de la luz, no, tiene que pagar el total. Tiene que pagar el total para que se considere cancelada la boleta. Y obviamente la empresa de energía eléctrica retiene ese monto que se estableció con los alimentos y lo traslada o lo deposita luego en una cuenta judicial o una cuenta de alimentos para bueno, acreditar el pago, ¿no? Pero es una manera interesante de lograr el cumplimiento, que generalmente es lo más difícil. Nosotros tenemos muchas situaciones en las cuales lográs que el juez determine una sentencia específica de alimentos, pero después viene todo un trasfondo que es justamente lograr el cumplimiento adecuado de esa obligación alimentaria. Cuando el progenitor trabaja en relación de dependencia no hay ningún problema, porque vos directamente solicitas el embargo del monto alimentario de sus haberes. El problema se presenta cuando el progenitor es un trabajador autónomo que no trabaja en relación de dependencia. Entonces en esos casos el pago exacto de la obligación alimentaria va a depender mucho de su voluntad, es decir, si paga o no. Claro, y acá en este caso, como ente de retención, digamos que es la empresa eléctrica. Sí.
sí o sí está obligada a hacer ese... Sí, está obligada por una orden judicial. Ajá. Entonces, la empresa sí o sí va a tener que percibir el monto y luego transferirlo a una cuenta de alimentos. No lo dice, o sea, no llegamos a observar en el fallo eso, pero probablemente la empresa cobre algún cargo extra, digamos, al usuario que paga la boleta por hacer este trámite. Porque en definitiva le estás imponiendo, si bien viene de una manda judicial, es la empresa la que se ocupa de hacer esta percepción y luego la transferencia bancaria, con lo cual probablemente también le cobre un cargo, se le imponga un cargo al alimentante sobre la boleta de luz. Exactamente. Y se van buscando y encontrando diferentes estrategias, ¿no? Porque hemos hablado de diferentes casos. Por ejemplo, que al alimentante que le gustaba el fútbol no le permitían ir a la cancha o cosas así. Y todo esto forma parte de una posibilidad que nos da la nueva legislación, o sea, el nuevo Código Civil y Comercial, nuevo, ya tiene 15 años, ¿no? Pero, digamos, nos permite que nosotros nos salgamos del molde en el sentido de cuáles son las medidas judiciales que se pueden tomar en consideración para lograr el cumplimiento de una obligación, en este caso de las más importantes como la alimentaria. Entonces, hoy en día se permite al juez y a las partes inclusive plantear medidas adecuadas de coerción que no sean necesariamente las estrictamente procesales. Entonces, como bien vos decías, hay fallos en los cuales no se les permite entrar a la cancha, otros que no se les permite viajar al exterior, a otros se les saca la licencia conductor, es decir, hay distintas situaciones, funciona como si fuera un traje a medida en cada caso particular, donde vos lo que buscas es cuál es la circunstancia que te va a permitir vencer esa resistencia que lamentablemente existe en muchos alimentantes a cumplir con sus obligaciones respecto del menor de edad. Entonces, nos da la posibilidad, como decía, de lograr, digamos, realmente que se efectivice el pago de la cuota alimentaria. Claro. Y aquí, por ejemplo, si se da un caso acá en Formosa, esto tiene que, o sea, pasa por la justicia provincial. Exacto, sí. Y bueno, y ahí se determina tiene que ser el juez empresa... el que determine. Lo ideal es siempre, como la legislación lo permite, si vos sos el abogado que estás patrocinando la parte que reclama, o tu propio cliente, plantear al juez una medida luego de que fracasaran todas las medidas usuales, ¿no? Cuando vos ya llegás a un punto en el cual decías, esto no le cobramos más si no es de esta manera, bueno, recae sobre vos el hecho de tener que plantear qué medida podría ser aplicable en el caso para que sea efectivo, para que se efectivice el cumplimiento de la prestación, ¿no? A ver, de acá ya están llegando mensajes, esta pregunta ya la respondimos, pero repasamos, ¿no? Dice, ¿qué pasa si el usuario paga solo el consumo eléctrico y no la cuota alimentaria que está incluida en la factura? Bueno, en ese caso, como decíamos, no podés discriminar. Claro, vamos a suponer que el consumo sea 100 y la cuota 100. Necesariamente para vos cancelar la factura de luz tenés que pagar 200. Los 200, claro. Si no, se considera como que el pago no está hecho. Esa es la idea de la recaudación. Claro, es que vos vas a pagar y te van a decir, no, son 200. No, pero quiero pagar solo la luz. No se puede. Son 200. Porque la boleta, si nosotros vemos una boleta de luz, vamos a decir, total tanto. En este caso, en el ejemplo, 200. Después vos tenés discriminados los rubros, pero el total es el cómputo del consumo más... No es como la tarjeta de crédito, por ejemplo, que uno dice cuánto voy a pagar. O como una factura de telefonía celular. En la factura de telefonía celular te permite que vos pagues un determinado monto. Y después lo otro se carga la factura siguiente. Acá no, acá es el total o nada. El total o nada. Y de todas maneras, igual ponele que si fuera así, va a ir acumulando, porque sí o sí va a tener por supuesto. Cuando llegaste a esa etapa es porque ya viene acumulando millones. Claro. Eso hay que decirlo también. Y aparte por lo general ya viene con un arrastre importante, entonces... Tiene que llegar la cuota alimentaria completa, no es, bueno, hoy te paso 10, mañana 20, claro. A ver, yo no le puedo decir a mi hijo menor que está necesitando, no sé, ropa, decir, no, mira, espera que tu papito ya en algún momento, o tu mamita en algún momento va a pagar la boleta completa. La boleta completa, no se puede. Ahora pagó la mitad, ahora pagó la luz nomás. ¿No? Claro. Sí, vamos a esperar que la próxima... Claro, de hecho no tiene esa... Ahí no funcionaría tampoco. Tiene esa opción. Claro, lo que se busca justamente es una medida fuerte, coercitiva, para
que efectivamente se cumpla el pago de la cuota alimentaria, teniendo siempre presente los destinatarios de la cuota, que son los menores de edad. Exacto. Bueno, a ver, una consulta aquí al 374-54-60-95. Dice, buenos días, ¿qué pasaría si yo propongo que nuestro hijo conviva un año con cada uno y cada quien se haga cargo de los gastos de ese año para que sea más equilibrado el gasto, ya que ambos somos responsables y los padres? O sea, los padres bueno, ahí podría hacerse, podría plantearse no dentro de un expediente de alimentos, se plantea por otro expediente distinto que se llama de cuidado personal. Ahí vos tenés que plantear y el juez va a decidir si eso es conveniente para el hijo. Porque, a ver, nosotros no podemos atar la decisión sobre cómo es el cuidado personal y el plan de parentalidad a una cuestión económica. Es decir, yo no puedo decir, bueno, porque es más conveniente para los dos que viva una semana en cada casa o un año en cada casa. Probablemente el juez lo que diga, no, mira, no es conveniente que el niño o el adolescente vaya cambiando constantemente de lugar de pertenencia, de residencia, probablemente de amigos, de colegio. Y aparte no es que todos los años es lo mismo, el mismo gasto, digamos, ¿no? Pero aunque lo fuera, o puede hacer, claro. Aunque lo fuera, vos por ahí probablemente vos planteas eso y decís, bueno, cada uno se ocupa, es equilibrado, pero equilibrado para los padres, no para el hijo. Claro. Probablemente el hijo lo sufra esa modificación constante de residencia, aunque sea anual. Claro. De modo tal que poder plantearse, se puede plantear, el éxito de ese planteo es lo que nadie puede asegurar, digamos, claro, va a depender del caso quizás particular. Económicamente para los padres pueda llegar a ser exitoso, pero hay que ver el tema de la repercusión. Si no lo en afecta, el chico, exacto, vos imaginate tener que estar cambiándote todos los años de lugar de residencia por una cuestión meramente económica. Entonces, eso se evalúa también. ¿Y se ha hecho acá, o cómo ves casos que vi en algunos padres, que los chicos viven en la casa, están permanentemente los chicos en una dirección y son los padres los que viven, los que se mudan, digamos, ¿no? Esta semana escuché, no tuve ninguna experiencia con clientes en ese aspecto, escuché tengo serias dudas de la eficacia de ese, no me parece lo más adecuado, digamos. Puede ser que funcione en algunos aspectos, no quiero tampoco prejuzgar, pero no es, creo yo. Se va haciendo también tipo prueba-error, ¿no? Con los chicos, así en muchos casos. Y lo que pasa es que yo creo que es probable que se resienta mucho la coparentalidad en ese aspecto. Pues vos, es un cambio constante también. También es un cambio constante. De figura de autoridad. Claro. Una semana está mamá, otra semana papá, a ver quién es más. Cuando está papá nos organizamos de esta manera, cuando está mamá de esta otra manera, porque cambia todo. Claro. Te cambia todo. Entonces, vos tenés situaciones en las cuales el chico o los chicos conviven una semana con cada progenitor y funciona bárbaro. En otra es un desastre absoluto para la vida de los chicos. Por eso, el aspecto económico es uno de los aspectos nomás que se tiene que observarse en ese tipo de cuestiones. Hoy porque estamos discutiendo la cuota alimentaria, pero en realidad lo principal es el centro de vida de los chicos, la figura de autoridad, cómo se relacionan los padres y cómo se relacionan entre ellos con los hijos. Son cuestiones que hacen al desarrollo de la personalidad de ese chico que el día de mañana va a ser una persona adulta y va a salir, digamos, a la sociedad con toda la carga de valores que recibió en su infancia. Si en su infancia esa coparentalidad está fracturada, dividida o complejizada en algún punto o supeditada a lo puramente económico, entonces muy probablemente, los valores que adquieren los chicos en la infancia no sean los adecuados para su desarrollo personal el día de mañana, ¿no? Bueno, acá hay una consulta, dice, si la persona formó una nueva familia, igual hay que dar los gastos extraordinarios, además de la fiesta de recepción o viaje, no son una obligación. Bueno, claro, una obligación para socializar, dice. Bueno, ya socializaron todo el año. Claro, pero no es una obligación, pero sin perjuicio de eso, es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo del chico. Sí. Probablemente ese chico sueñe con su viaje, sueñe con su fiesta. Entonces, y que haya formado una familia no significa, familia, el padre o la madre no significa que dejas de tener obligación. La obligación persiste. ¿Tiene obligación la nueva pareja de la madre o la nueva pareja del padre respecto de los hijos anteriores? Sí, tiene.
pero una obligación subsidiaria. Entonces, siempre está primero el del progenitor de ese chico. Con lo cual, no podría yo decir, bueno, arreglarte con el Claro, nuevo, con tu nueva pareja, eso ¿no? es complejo, aunque yo entiendo que eso se genera muchas veces, porque tiene que ver con una conflictiva, digamos, que escapa a lo jurídico. En realidad la obligación persiste sobre el progenitor, ¿no? O progenitora de esas criaturas, no sobre el progenitor afín, que aparece solamente como un obligado, vamos a decir, secundario, si se quiere, ¿no? Bueno, estuvimos hablando entonces con el doctor Alejo Ceró en una primera parte de alimentos extraordinarios y después también comentamos un fallo judicial que ordena, en Rosario fue esto, ordenan cobrar cuotas alimentarias en la factura de luz y que son fallos y diferentes estrategias que se van sumando, ¿no? Y que van apareciendo a medida que, bueno, no cumple, se le obliga de una manera, no cumple, se le obliga de otra, no cumple, y hasta que se encuentra la manera que se pueda cumplir. Exacto. Bueno, Alejo, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima.